Que nuevamente muy buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestra primera sesión sincrónica del curso Mantenimiento del Sistema de Inyección a Gasolina. Vamos a iniciar. Ya les había enviado previamente un anuncio donde les informaba sobre la sesión sincrónica y adicional, pues les a que esta sesión sincrónica se tendrá en cuenta la asistencia. ¿Por qué se va a tener en cuenta la asistencia? Recuerden que este es un curso que normalmente se da de forma presencial, ¿sí? Este curso no se da de manera virtual. Por eso muchos tenían la duda de por qué no les aparecía en la plataforma Sajuna el espacio del curso. No tendremos espacio en Sajuna. Nuevamente les digo, porque este curso solamente se da de manera presencial. Pero debido a que tenemos aprendices de diferentes partes de Colombia, ¿sí? Desde La Guajira hasta el Amazonas, de diferentes departamentos, es imposible darlo de manera presencial. Entonces vamos a tener en cuenta, o digamos que vamos a usar la tecnologías de la información y la comunicación, o sea, el uso de diferentes herramientas como lo es Teams, esta plataforma, como lo es Classroom, que ya vamos a hablar de ella, correos electrónicos, WhatsApp, YouTube, diferentes herramientas con el fin de sacar adelante la formación. Entonces, por ende, es necesario que ustedes sí aparten el tiempo para estar en la sesión sincrónica y si por X motivo no pueden estar en la sesión sincrónica, sí es importante que ustedes informen por el interno, no por el grupo, sino por el interno para que no se va a llenar el grupo, de que tuvieron la dificultad con nombres y apellidos lo escriben y el compromiso es que se ve en la grabación, ¿sí? Se ve en la grabación y desarrollan la evidencia. Para cada sesión sincrónica nosotros vamos a tener una evidencia. Bueno, yo creo que ustedes ya me conocen porque ustedes son de diferentes cursos de la plataforma Sajuna, pero de igual manera, para los que de pronto no se acuerdan, mi nombre es Juan Carlos Agredo Castrillón, instructor SENA de la parte automotriz, ¿sí? Soy tecnólogo autotrónico egresado del SENA y también soy ingeniero industrial. Tengo 16 años, 15 años aproximadamente en el área automotriz, de los cuales 5 ya he estado trabajando como instructor técnico tanto de manera virtual como de manera presencial y también trabajando en el sector privado en diferentes concesionarios de la ciudad de Cali. Yo vivo aquí cerquita a Cali, en un pueblo que se llama Florida, Valle del Cauca. Y digamos que ahí he desempeñado cargos como técnico automotriz, como técnico electromecánico, electricista automotriz, jefe de taller, ¿sí? Y pues también como instructor en el SENA. Entonces, bienvenidos nuevamente. Si no pueden hablar o algo, me pueden dejar el mensaje ahí en el chat también. Les voy a dejar mi número, 310-417-2818. Este es mi número personal. Me pueden escribir al WhatsApp. Para los que no están en el grupo, los que no están en el grupo de WhatsApp, ahí les dejé mi número en el chat. Me escriben para agregarlos al grupo de WhatsApp, donde les estaré enviando pues más directamente los enlaces a las clases y el material o cualquier pregunta, duda, inquietud la pueden hacer a través del chat de WhatsApp. ¿Sí? Bueno, la sesión está siendo grabada. Obviamente ustedes saben que necesitamos la grabación para los que de pronto por alguna razón no pudieron entrar, se comprometan con revisar la grabación o para ustedes mismos que de pronto deseen repetir la grabación. Bueno, les voy a compartir pantalla.
Ahora sí. Listo, ahí estamos viendo la pantalla de Google. Yo les compartí un link a ustedes, un link para poder ingresar a Classroom. Y a veces el link pues les va a pedir también una clave, pero otras veces no le pide ninguna clave. Entonces yo les compartí las dos cosas, ¿sí? Pues cualquier cosa, si no tienen la contraseña o el link para ingresar a Classroom, me lo solicitan, por favor. Entonces aquí vamos a ingresar a Classroom. Classroom es una aplicación de Google. Entonces aquí donde están las aplicaciones de Google aparece Classroom. Aquí en estos puntos, estos 9 punticos que aparecen aquí, aquí debe aparecer Classroom. Mírenlo, aquí está. ¿Sí? Classroom es como un salón virtual, digamos que es una plataforma virtual, ¿sí? Que se utilizan para desarrollar como temas, salones de clases virtuales, ahí se pueden dar clases y se pueden enviar evidencias. Bueno, aquí tengo varios cursos. El que nos corresponde sería este, ¿sí? Mantenimiento de el sistema de inyección de gasolina. Aquí ya les dejé, incluso les dejé un mensaje el 25 de agosto, hace 2 días, les dejé que íbamos a estar aquí en esta sesión sincrónica. ¿Cuántas personas habemos? Habemos 30 personas conectadas en este Classroom. Espero que se conecten más. Y el día de hoy estamos conectadas 18 personas. Faltan bastantes. Bueno, esperamos que tengan alguna excusa. Me van a escribir al interno para poderlos excusar porque, como les digo, tenemos que llenar una asistencia ahorita. Y no solamente, sino que en la grabación, pues aquí tenemos evidencia de las personas que están dentro de la sesión sincrónica. Sí, bienvenido Gerson Tarazona, Jainer Vega, William Lancheros, Ronald Londoño, Oscar Sierra, Luis Espitia, Juan David García, John Romero, Jason Asdrúbal, Federico Albuena, César Benítez, Carlos Giraldo, Brainer Botello, Andrés Felipe Ravelo, Andrés Felipe Molano, Andrés Bocanegra, Alfredo Cruz, bienvenidos todos. Y esto también queda de evidencia, ¿sí? Entonces, una vez finalizado, yo les envío el link para que llenen la asistencia, por favor. Cada clase vamos a llenar una asistencia. Y recordemos, o si me dicen, no les envié el link de la asistencia, me dicen, profe, el link de la asistencia, ¿qué pasó? Me recuerdan y yo se los envío. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues obviamente la asistencia a las clases y también vamos a tener en cuenta que se desarrolle la evidencia de cada clase. Ya vamos a hablar de la evidencia. Les recomiendo tener un cuaderno de apuntes, ¿sí? De sus apuntes de mecánica automotriz o de sus cursos, ¿sí? De su formación, para que tomen nota, para que anoten o escriban las preguntas que se vayan surgiendo a medida que vamos avanzando en la formación. Siempre al final les doy un espacio para que podamos preguntar. Entonces, tome nota de esa pregunta para que no se le olvide y al final pueda hacer la pregunta sin ningún problema. Entonces, aquí estamos. Vamos a ir aquí, trabajo en clase. ¿Sí? Tenemos el tema 1. Este fin tendremos 5 temas, ¿sí? 5 temas con 5 evidencias. Este fin de semana termina de cargar los 5 temas. O sea, mejor dicho, que este fin de semana queda cargado 5 temas que si usted quiere los va a desarrollar de una vez, los desarrolle todos de una vez. Tiene fecha de entrega cuando el 14 de septiembre, ¿sí? Entonces por eso lo voy a subir este fin de semana para la persona que quiera sentarse un fin de semana, desarrolle toda la temática y tenga todas las evidencias de una vez resueltas, ¿sí? Entonces aquí en el primer tema tenemos que es introducción y fundamentos de inyección de combustible, ¿sí?
Mire que ya 4 personas han entregado. 4 personas han entregado de las 25 que ya han ingresado al salón de clases, al Classroom. ¿Qué hay? Tenemos un video que les desarrollé sobre el sistema de alimentación de manera informativa, ¿sí? Para que lo hagan, solamente dura 3 minutos. Y les dejé un material de estudio sobre sistemas de alimentación de los motores a gasolina y gas. Obviamente nosotros no vamos a hablar de gas, pero vamos a tomar de aquí la información que necesitamos, que es la de gasolina. Entonces, sobre este tema es que nosotros vamos a hablar. ¿Me confirman si ahí ven el material? Si ven ahí el material, Sí, me señor. confirman. Sí, profe, sí. Profe, pero una pregunta, a mí no me Sí, profe. aparece el curso en el Classroom aún. ¿No le aparece? ¿Cómo es que no le aparece? Porque usted entró con el link que yo les mandé. Pues yo entré a Classroom, Ah, el no, link que porque me... Dime. no, tiene que entrar con un link que yo envié. Entonces, si no entra con ese link, no le va a aparecer. Entonces, cuando termine la clase, me escribe, profe, el link. Entonces, yo le mando el link para que por medio de ese link es que le aparece la clase. Si no, no le va a aparecer. Ah, ok, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Entonces, una vez finalizamos aquí, le envío el link, tranquilo. Buenas noches, Entonces, profe. Qué pena. sí, buenas noches. Bien pueda. ¿Tiene alguna pregunta? No, señor, no, sino que no puede ingresar, pero ya, profe. Listo, no hay problema. Tranquilos para los que de pronto no saben cómo entrar al Classroom, yo les envío un link, ¿sí? Entonces, con ese link entran de una a la clase, no hay ningún problema. Es más, ese link lo voy a dejar en la descripción del grupo de WhatsApp o también lo voy a dejar como anclado, como un comentario anclado para que puedan entrar de manera más fácil. Sí, sí, profe. Bueno, entonces, estamos aquí en el sistema de alimentación, motores a gasolina, y vamos a hablar un poco de historia, ¿sí? Historia y evolución del sistema de inyección electrónica. Dice que en los motores a gasolina siempre se ha buscado llegar a la mezcla perfecta entre aire y combustible, para así obtener la máxima eficiencia posible y de paso reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, principalmente de CO, que es el monóxido de carbono, CO2, que es el dióxido de carbono, y los NOx, que son los óxidos de nitrógeno. Entonces, siempre a través de la historia, lo que los ingenieros automotrices han tenido como desafío es encontrar la mezcla perfecta. A esa mezcla perfecta se le conoce como relación estequiométrica, para que escriban ahí, relación estequiométrica. ¿Y qué es la relación estequiométrica? Es la cantidad perfecta entre aire y combustible para que entregue la máxima potencia del motor con el mínimo de contaminación. Ahora, cabe aclarar que aunque hemos avanzado mucho en la mezcla estequiométrica, por más ambiental que parezca un motor, siempre va a contaminar, aunque usted no vea las emisiones, aunque siquiera usted se para al lado del vehículo y ni siquiera sienta o no se dé cuenta si el motor está prendido o este motor está apagado, porque ni se escucha, ni se siente, ni se ve por el exhausto que salga algo. Es porque es un motor que, o los motores de hoy en día, tienen un mínimo de contaminación. Inclusive tenemos camionetas hoy en día con un motor de 1 litro. Imagínense, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar a camionetas? Estamos hablando, por ejemplo, Volkswagen tiene una camioneta de 1 litro, de 1000 centímetros cúbicos. ¿Qué motor tiene 1000 centímetros cúbicos? Un Spar, ¿sí? El famoso Spar huevito tiene un motor 1000 centímetros cúbicos. O un Hyundai tiene un motor también de 1000 centímetros cúbicos, pero son vehículos pequeños. Pero ahorita Volkswagen ya sacó una camioneta, o en el mercado encontramos camionetas de un motor de 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Pero obviamente es un motor turboalimentado, o sea que tiene un componente
que le ayuda a ingresar mayor cantidad de aire al interior de la cámara de combustión. Entonces, esa mezcla estequiométrica, ¿cómo es? ¿Cómo se calcula? Bueno, la relación es 14.7 partes de aire por una de combustible. Esto es en cuestión de peso, ¿sí? Estamos hablando de gramos. 14.7 kilogramos de aire por 1 kilogramo de combustible. Esa es la mezcla perfecta. 14.7 partes a una. Cuando esa mezcla está por debajo, ¿sí? O sea que tenemos menos combustible, le llamaremos una mezcla pobre. Cuando hay menos combustible y más oxígeno. Y cuando tenemos mucho combustible y menos oxígeno, le llamaremos una mezcla rica. A eso es el famoso mezcla pobre y mezcla rica, que básicamente es lo que hace la computadora. Nunca vamos a tener siempre una mezcla estequiométrica, 14:7 a 1, no. Siempre van a estar por debajo o por encima. Siempre van a haber mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre. Los sensores de oxígeno, que más adelante lo veremos, lo que hacen es calcular cuánta cantidad de oxígeno hay en las emisiones contaminantes de ese motor. Y de acuerdo a eso le informa a la computadora y la computadora se entera si es una mezcla rica o si es una mezcla pobre, teniendo en cuenta la cantidad de oxígeno que hay en la salida del tubo de escape. De acuerdo a eso, corrige la inyección y si la anterior fue mezcla pobre, esta será rica. Y si esta fue rica, la que sigue será pobre. Entonces, en esa interacción entre mezcla pobre y mezcla rica, lo que hace es que va a tener un promedio, ¿sí? Va a tener un promedio. Entonces, claro, sí. Aquí tenemos de una mezcla 13:7 a 1 y luego 16 a 1, el promedio sería 14.7 a 1. Siempre tiende a promediar la mezcla, nunca va a ser exacta. Así que esta historia obviamente todo inicia con los motores a vapor, ¿sí? En 1800, en los años 1800, son los motores a vapor los que abarcan y los que mueven la industria. Estos motores a vapor los encontramos no solamente en las industrias para mover máquinas, sino también en las locomotoras para mover grandes trenes con cantidad de vagones y mover muchas toneladas de alimento, de carbón, etcétera, etcétera. Lo encontramos también en los barcos y en algunos vehículos también se llegaron a instalar. Ahora, ¿qué pasó con los motores a vapor? ¿Cómo funcionaba un motor a vapor? Básicamente era una caldera, y hágase de cuenta una olla a presión donde se hacen los frijoles, pero llena de agua, y a esa olla a presión se le pone una temperatura, ¿sí? En este caso utilizaban carbón o leña, encendían la llama y calentaban esta olla a presión y llevaban el agua a una temperatura de 100 grados centígrados para que el agua pasara de estado líquido a gaseoso y esa presión, ese gas, o más bien el agua digamos en estado gaseoso, iba generando una presión y esa presión lo que la conducían a través de una tubería para mover un émbolo, ¿sí? Y generar movimiento. Pero resulta y pasa que esa máquina de vapor, aunque funcionó muchos años, tenía un gran problema. ¿Cuál será el gran problema? Ahora lo va a escuchar a usted un momentico. ¿Cuál creen ustedes que era el gran problema de la máquina de vapor? Que nosotros la vimos por las películas o los que están aquí cerca en el Valle del Cauca. Hay un museo del transporte y se han dado cuenta que hay algo que llama Ferrocarriles del Pacífico, que era la empresa de los ferrocarriles en Colombia. De pronto alguien también logró esa época, si es muy antiguo, pero ya están como muestras de museo. Ahora les pregunto, alguien que levante la mano, ¿por qué creen ustedes o cuál creen ustedes que es el gran problema de los motores a vapor?
y por qué no surgieron y por qué no continuaron. Aunque parecía algo como Porque se necesitaba Porque mucho se carbón, necesitaba profesor. mucho carbón y agua. necesitábamos mucho carbón y agua. ¿Quién dijo eso? Ronald Londoño. ¿Qué dice Ronald? ¿Me escuchan? Sí, le escucho, Ronald. ¿Qué dijo usted? Yo diría que la diferencia es que las revoluciones que necesitamos no se conseguirían, porque una cosa es arrancar y otra cosa es frenar. Entonces no se podría tener esas revoluciones de un arranque rápido y al mismo tiempo quitar la velocidad. O sea, que no alcanzaríamos altas revoluciones, sería muy lento. Que es lo que le entiendo, ¿cierto? No habrían altas revoluciones. Listo. Federico Albuena, ¿qué dice Federico? Federico levantó la mano. Siempre que van a participar, por favor, levantan la mano, así como Ronald y Federico, y yo les doy la palabra. Luis levantó la mano, bien pueda. Profe, buenas noches. Buenas Yo había noches. comentado que por el tema del material, o sea, mucho material, en este caso sería el carbón, para el torque que se necesita. Listo. Entonces, en otras palabras, utilizaría mucho combustible, porque en este caso el carbón es como el combustible. Sí, señor. Bueno, gracias, Luis. William Lancheros. ¿Qué dice William? Bueno, no tiene audio. Listo. Muchas gracias por su participación. Alfredo Cruz, ¿quiere participar? Profe, buenas noches, porque era muy Bueno, inseguro, muy porque habían inseguro. habían explosiones, había riesgo por el vapor, es muy inestable. Muy inestable. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Excelente. Gracias por sus aportes. Sí, son correctas las participaciones. Pero hay algo, digamos que sobresale en todas ellas. De pronto algunas se podían trabajar, pero hay unas que por más que se trató, no se pudo. Y eso técnicamente se conoce como la eficiencia térmica, ¿sí? ¿Cómo se mide la capacidad de una máquina? Por su eficiencia térmica. ¿Y qué es la eficiencia térmica? Es cuánta del combustible que le echamos a esa máquina, cuánto de ese combustible se convierte en trabajo. Básicamente lo que ustedes estaban diciendo. Ahora, esa máquina a vapor, Profe, no le escucha bien. ¿no me escuchan bien? Me confirman si no me están escuchando bien, por favor. Sí, está Yo bien. sí le estoy escuchando bien. Listo, entonces posiblemente sea el internet, compañeros. Si no me escucha bien el internet, porque los otros compañeros sí me están escuchando bien, inclusive tengo esta diadema con micrófono para que ustedes me escuchen perfectamente. Entonces les estaba contando que es la eficiencia térmica, ¿sí? Las locomotoras, las máquinas a vapor, están clasificadas como motores de combustión externa, ¿sí? Los motores a gasolina de los automóviles de hoy en día son motores de combustión interna, porque los vehículos de hoy en día generan una explosión dentro de una cámara de combustión, ¿sí? Que es específicamente ahí en la culata, en la cámara de combustión. Pero las locomotoras eran de combustión externa. ¿Por qué? Porque se necesitaba carbono leña y ese carbono leña encendía un fuego externo. Por eso algunos decían que es muy peligroso, muy inestable, muy inseguro y había muchos accidentes, había mucha temperatura, claro, porque la combustión es externa. Esa combustión externa o esa llama generada por el carbono, la leña, calentaban esa caldera, que era como una olla a presión gigante, para generar el vapor. Ahora, ¿qué pasaba con la máquina a vapor? Que tiene una eficiencia térmica del 10%.
eficiencia térmica del 10%, ¿qué significa? Que de 10 bultos de carbón, por poner un ejemplo, de 10 bultos de carbón que se le aplicaban a la caldera, solamente 10 se convertían en trabajo. Es una eficiencia térmica demasiado baja. Obviamente en sus inicios eso era la machera, eso era lo último, eso era tecnología de punta, eso era lo último. Pero cuando va avanzando el tiempo y Nicolás Otto, que fue el que se inventó el motor de ciclo Otto, el motor de 4 tiempos, o cuando llegó el señor Rudolf Diesel, el alemán, y se inventó el motor diésel para allá para los años 1880, 1890, y fueron a ver la eficiencia térmica de esa máquina, ya la máquina de vapor no tuvo nada que hacer. ¿Por qué? Porque llegaron a eficiencias térmicas del 25%. Imagínense, del 30%, triplicaban casi la eficiencia de la máquina de vapor. ¿Qué significa eso? Que para ese tiempo, si usted con un, digamos, de 10 galones de gasolina que se les aplicaban al motor, de 10 galones, 3 se convertían en trabajo. Es una eficiencia del 30%. Ahora, ¿hasta dónde hemos llegado hoy en día? La eficiencia térmica actual es de entre el 35 y 40%, que eso que a usted le parezca muy poquito, eso es un avance inmenso en la industria automotriz. ¿Qué quiere decir? Que el 35, vamos a exagerar, 40% de eficiencia, ya exagerando un poquito, es la eficiencia térmica actual de las máquinas. Digamos que más o menos el 40 para diésel y el 35 para la gasolina. Por eso se dice que los motores diésel rinden más en combustible. Por eso dicen que las camionetas diésel son mejores, que son más económicas. ¿Pero es por qué? Porque ese combustible me genera más, o digamos que el motor aprovecha un poco más el combustible para convertirlo en trabajo. El motor de diésel es del 40% aproximado y el de gasolina el 35%. ¿Eso qué significa? Pues significa que 20,000 pesos que yo le echo de gasolina a mi carro o a mi moto, 20,000 pesos, 8,000 son los que realmente se convierten en trabajo o en movimiento. Los otros 12,000 pesos se pierden en calor, en fricción y en emisiones contaminantes que salen por el exhausto. En esas tres, sí. En calor, en fricción y en emisiones contaminantes. Entonces, digamos que, entre comillas, en teoría, si quisiéramos tener una máquina perfecta que no va a existir, la máquina no podría calentarse. Tendría que funcionar a temperatura ambiente, eso sería imposible, ¿sí? Sería imposible. Entonces, digamos que ahí es donde se pierde la energía, porque hay leyes, conocen como leyes de la termodinámica. Hay una ley de la termodinámica, ustedes saben que el universo se rige por leyes, una ley muy básica, por ejemplo, es la ley de la gravedad, que no podemos, digamos, ignorar esa ley porque podemos sufrir consecuencias, ¿sí? Entonces, la ley de la gravedad que dice que todo lo que sube cae, así de sencillo. Si yo voy a crear un dispositivo para elevarme en las alturas, yo tengo que tener en cuenta esa ley de la gravedad para poder vencerla, tenerla en la ecuación y mirar cómo voy a vencer esa ley de la gravedad, pero existe la ley de la gravedad. Ahora, en la termodinámica existe la ley de la conservación de la energía. ¿Qué es eso? Dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, la energía no se inventa o no es como la magia, ¿no? No apareció de la nada. Mira, aquí tengo la energía. No, no se crea, ni tampoco se destruye. No es que se desapareció la gasolina que tenía en el tanque, porque la gasolina es una energía, ¿no? Energía química, sino que se transforma. O sea que de los 20,000 pesos de gasolina que le eché al tanque de combustible o a mi vehículo, ellos se transformaron. ¿En qué? En energía mecánica porque me desplacé, en energía térmica porque el motor se calentó y en
emisiones contaminantes, porque cuando nosotros tuviéramos la oportunidad de, con una sonda lambda, medir las emisiones, nos vamos a dar cuenta que por ahí también sale combustible sin quemar. Entonces, inclusive la máquina más afinada y con más tecnología en el mundo, el motor más afinado o más nuevo que esté, va a dejar partes de combustible en el exhausto. O sea, va a haber combustible que va a salir por el exhausto sin quemar. A eso se le llaman los HC o los hidrocarburos, es lo que se mide en las revisiones tecnomecánicas. Y la idea es que entre 100 y 200 partes por millón es lo máximo en los modelos últimos, digamos, modelos 2025, que pueden tener en el exhausto, de 100 a 200 partes por millón, que es muy poquito, pero que digamos que finalmente en el combate que nosotros tenemos por la contaminación ambiental, pues es mucho, porque no son 100 partes por millón, son millones de vehículos que generan esas 100 partes por millón, entonces ahí es bastante grave. Ahora, ¿qué generan esas contaminaciones? Bueno, eso generan unos impactos muy negativos en el medio ambiente. Entonces, cuando se inventa el motor para los años 1887, 1890, ¿sí? Motor con el señor Nicolás Otto, con el señor alemán Rudolf Diesel, con Mercedes-Benz, ¿sí? Se inventa el motor, pero el motor viene equipado con un carburador, ¿sí? Un carburador. ¿Y qué es un carburador? Es un dispositivo que mezcla el aire y el combustible, proporcionando así la mezcla, que es la que posteriormente va a ser quemada dentro de la cámara de combustión. Recuerden que para que haya una combustión se necesitan 3 elementos: aire, combustible y chispa. Estamos hablando de motores a gasolina, ¿sí? Ahora, ¿pero qué sucedía con este carburador? Lo mismo que sucedió con los motores a vapor. Por más, inclusive a los carburadores se le metió electrónica. Se le metieron chicleres electrónicos, se le metieron diafragmas, se le hizo de todo a los carburadores, ¿sí? Bobinas, pero no se pudo con ellos, no se pudo. ¿Por qué? Porque es que el carburador mezcla el aire y combustible de una manera muy ineficiente, muy ineficiente. ¿Cómo funciona? Básicamente entra el aire, ¿sí? Por las gargantas o por las mariposas, y debido a que él tiene un efecto Venturi, ¿qué quiere decir un efecto Venturi? Que hay una parte que es restringida, o sea, más angosta. Al tener esa parte más angosta, lo que hace es que se acelera la velocidad del aire y con esa aceleración de la velocidad del aire absorbe o toma combustible del el depósito del carburador y de esa manera se va mezclando. Entonces, digamos que una forma muy mecánica de mezclar el aire y el combustible y depende directamente del aire, de la velocidad que pasa el aire por el carburador. Entonces, el carburador fue muy ineficiente y para los años aquí en Colombia, 1996 al 98, entró los modelos de inyección electrónica en los motores o en los vehículos. Pero la inyección electrónica no inicia con los vehículos, sino que inicia en la Segunda Guerra Mundial, para la década de los 1940, cuando en la guerra, y es más, aquí un paréntesis, en la guerra es donde han surgido los grandes avances e inventos. Lastimosamente en la guerra es donde han habido avances en cuanto a avances tecnológicos. Y las avionetas que estaban equipadas con carburadores tenían grandes problemas y desafíos porque las avionetas no podían llegar a ciertas alturas porque se empezaba a congelar el combustible, ¿sí? A mayor altitud, más frío, el combustible tendía, pues digamos que se congelaba. Las avionetas no podían hacer ciertas maniobras aéreas porque se botaba el combustible de la taza del carburador. Entonces los ingenieros pensaron cómo diseñar un sistema de combustible que la avioneta pueda subir a mayor pie de altura, que pueda hacer maniobras. En la guerra se hacen cierto tipo de maniobras especiales y ahí donde surge la inyección electrónica en la guerra. Y después de que surge para los aviones, entonces
la industria automotriz toma ese modelo de la inyección electrónica y miren, estamos hablando de 1940, o sea, hace más de 80 años, 85 años que existe la inyección electrónica, y nosotros la venimos a ver en Colombia en 1996-97, que fueron los primeros vehículos que llegaron con inyección electrónica. ¿Y qué es básicamente la inyección electrónica? Es que el combustible, la cantidad de combustible que se van a inyectar va a ser controlada por una computadora, por un cerebro, ¿sí? ¿Con ayuda de quiénes? De unos sensores. Los sensores, que son unos dispositivos que están en todo momento midiendo muchas variables del entorno del vehículo. ¿Qué miden? ¿A qué altitud se encuentra el vehículo? ¿A qué revoluciones está el vehículo? ¿A qué temperatura está entrando el aire? Está midiendo la posición del cigüeñal. ¿En qué posición está el cigüeñal? ¿En qué posición está el eje de levas? ¿A qué temperatura está el agua del motor o el refrigerante del motor? ¿En qué posición está el pedal del acelerador? ¿Cuánto aire está saliendo por el exhausto? ¿Sí? Son muchos sensores, aquí por nombrarle algunos. La presión o la altitud. ¿A qué altitud se encuentra? Si está en la costa o está en Bogotá, la combustión es diferente. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es diferente. Entonces, con todos esos datos, ¿sí?, la computadora toma la decisión de qué cantidad de combustible necesita el motor en ese momento para que entregue la máxima potencia, para que pueda obtener una mezcla estequiométrica 14:7:1 y para que contamine lo mínimo posible. ¿Y por qué insistimos tanto en que contaminemos menos? ¿Por qué esa insistencia? Y que es una cultura que lastimosamente no nos inculcan y no tenemos. Y que los europeos sí tienen, porque son unas culturas más avanzadas. Algunos estudios dicen que esas culturas nos llevan 50 años de avance, 50 años, o sea que tienen que pasar 50 años para poder estar como ellos están ahora, con el tipo de calidad de vida, con el tipo de educación, con el tipo de cultura. Nos llevan hasta 50 años en fútbol, imagínense, hasta en algo tan sencillo como el deporte. Por eso ellos son mejores en fútbol, tienen mejores carros, tienen mejor, porque nos llevan muchos avances. Y nosotros en este tema de la contaminación estamos muy atrasados, no nos interesa. Inclusive no les interesa ni a los gobiernos, empezando por ahí, ni a los gobiernos les interesa. Les interesa otras cosas, pero menos el tema de impacto ambiental. Ahora, ¿qué genera el monóxido de carbono? ¿Qué es lo más peligroso? El monóxido de carbono, el CO. El CO es el resultante de la combustión. Recuerden que la gasolina es un hidrocarburo, o sea, hidrógeno y carbono. Cuando el hidrocarburo se somete a altas presiones y temperaturas, se separa la molécula de hidrógeno y la de carbono. La de carbono queda por ahí volando, solita, y el oxígeno, cuando se encuentra con ella, se fusionan a altas temperaturas y forman lo que es el monóxido de carbono. Cuando el monóxido de carbono sale por el exhausto del vehículo, es un gas que va y se almacena en la atmósfera de la Tierra. Cuando se almacena en la atmósfera de la Tierra, estamos hablando de toneladas de monóxido de carbono, tiene una particularidad, genera lo que se llama el efecto invernadero. Los rayos del sol normalmente tienen que entrar al planeta y cuando tocan la Tierra ellos rebotan y salen. O sea, los rayos del sol rebotan en la Tierra y salen. Pero cuando ellos intentan salir, se encuentran con esa gran nube de monóxido de carbono y no deja salir los rayos del sol. Y se genera lo que es el efecto invernadero, o sea, el aumento de la temperatura del planeta. Y por eso se dice que la temperatura del planeta ha aumentado en los últimos años. Ah, sí, está haciendo calor, pero yo soluciono eso chévere, compro un aire acondicionado, me voy para la playa, me voy para la piscina. No, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el aumento de la temperatura del planeta está causando secuelas y está generando daños irreversibles. ¿Qué quiere decir irreversible? Que por más que queramos corregirlo, ya no lo podemos hacer.
Por ejemplo, daños irreversibles como descongelamiento del polo norte y polo sur. Recuerden que los polos norte y polo sur mantienen estable la temperatura del planeta. Y si estos se descongelan, entonces hay una inestabilidad no solamente en los vientos, sino en la temperatura. ¿Qué está generando el descongelamiento de los polos? Aumento del nivel del mar. O sea que hay partes en el mundo que tienden a desaparecer, poblaciones, países inclusive que tienden a desaparecer, islas que tienden a desaparecer por el aumento del nivel del mar. Fauna, flora, bueno, y esto no es biología, no voy a ahondar en esto, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque indirectamente los motores generan este tipo de contaminación. Entonces, la inyección electrónica surge como una solución a estos problemas, ¿sí? El sistema de inyección electrónica, gracias a las tecnologías informáticas, sensores y actuadores, irrumpen en el mercado para reemplazar al viejo carburador y así dar paso a la inyección electrónica, toda una revolución que permitía una dosificación exacta del combustible, ¿sí? ¿Qué es el sistema de inyección? El sistema de inyección es la metodología de alimentación de combustible en los motores a gasolina actuales. O sea, también conocido como sistema de alimentación. ¿Por qué sistema de alimentación? Porque es que el motor es una copia exacta del cuerpo humano, ¿sí? Usted ve un vehículo y es una copia exacta del cuerpo humano. El vehículo, usted lo estudia por sistemas. Y para usted poder estudiar el cuerpo del ser humano, lo debe estudiar por el sistema digestivo, respiratorio, endocrino, cardiovascular, nervioso, etcétera, etcétera. Y el sistema de alimentación significa que para que el motor camine, usted tiene que darle comida. ¿Y cuál es la comida de un motor? La gasolina. El sistema de inyección consiste en inyectores ubicados en la cámara de combustión o en los tubos de admisión para realizar la alimentación de combustible hacia el motor. Entonces aquí viene algo bien importante y es qué tipo de inyección hay. Aquí ya nos dicen que hay dos tipos de inyección para que anoten ahí. La inyección directa y la inyección indirecta. ¿Cuál es mejor y por qué? Ya lo hablaremos, ¿sí? Pero hay dos tipos de inyección, ¿no? El motor que tiene el inyector directamente dentro de la cámara de combustión, como los motores diésel. Y los motores que tienen el inyector en el múltiple de admisión, o sea, cerca a la válvula de admisión. Inyección indirecta. Y tercero, su fundamento es la dosificación exacta del combustible necesario para la realización del proceso de combustión dentro del motor, según sea la demanda. ¿Cuál es la demanda? Pues según yo pise el acelerador, según la carga del motor, o sea, si el vehículo va cargado o no va cargado, si va en una pendiente, si está haciendo frío, si está haciendo calor, si el motor apenas lo prendieron, si ya lleva tiempo funcionando, si está en la costa, si está en Bogotá, o sea, depende de muchos factores. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Entonces, aquí No formaste, mamá, silenciemos los micrófonos, por favor. Listo. ¿Cómo está constituido? Entonces, básicamente, en este dibujito lo que vemos rápidamente es, hay un tanque de combustible, ¿sí? Hay una electrobomba o una bomba de combustible. Dice electrobomba porque funciona eléctricamente con un positivo y negativo y un medidor de combustible. Normalmente es una pacha de 4 pines, 2 pines, negativo y positivo para generar que esa bomba funcione y otros 2 contactos para medir el nivel de combustible real del tanque. Está sumergida dentro de un tanque y esta bomba lo que genera es que succiona el combustible y lo envía a través de unos ductos. Obviamente cuando lo succiona tiene un prefiltro, ¿sí? Que es un filtro que es como para proteger la bomba de cierta manera, que no le vayan a entrar objetos extraños a la bomba. Pero después pasa a un filtro principal que puede filtrar alrededor de unas 10 micras, estamos hablando de un tamaño de 10 micras, más
partículas más pequeñas que el grosor de un cabello humano, puede filtrar. Y después va a ir a lo que conocemos como los inyectores, ¿sí? Cuando pasa por los filtros va a ir a los inyectores. Aquí aparece una de alta presión, pero esta bomba de alta presión es solamente para la inyección directa. La inyección directa es muy poco utilizada en los motores a gasolina. ¿Dónde se utiliza mucho? En los motores Skyactiv de Mazda, ¿sí? Algunas camionetas utilizan la inyección directa, pero no es tan común. La mayoría, el 90%, más del 90% del parque automotor a gasolina trabaja con inyección indirecta, ¿sí? Inyección indirecta. Y va a haber una ECU, que su sigla significa Unidad de Control Electrónica, que va a recibir información de los sensores y en base a esa información va a tomar decisiones de cuánto combustible va a inyectar, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la inyección electrónica? Consumo reducido. Al asignar un inyector a cada cilindro en el momento oportuno y en cualquier estado de carga, se asegura la cantidad de combustible exactamente dosificada. Mayor potencia. El resultado se traduce en una mayor potencia específica y aumenta un par motor, o sea, el torque, ¿sí? Mayor torque. Gases de escape menos contaminantes. Para reducir la emisión de contaminantes es necesario preparar una mezcla de una determinada proporción, o sea, cantidades, lo que hablamos ahorita, la mezcla estequiométrica. Mire la mezcla estequiométrica de gasolina 14:7:1, ¿sí? Y aquí hay unas proporciones referente a otros combustibles, como el diésel, como el gas licuado y el gas natural vehicular. Análisis de los gases de escape, ¿sí? Rich, lean, que es mezcla rica y mezcla pobre, ¿sí? Lo que sucede en la mezcla rica, lo que sucede en la mezcla pobre y lo que sucede en el rango estequiométrico, que es estas dos líneas amarillas. Mire lo que sucede aquí. Si usted ve esta línea negra, dice que en el rango estequiométrico es donde se consume la menor cantidad de hidrocarburos, ¿sí? Es lo más interesante aquí. Entonces, los tipos de inyección, lo que les decía, está la indirecta y la directa. Bueno, la idea es que este material, ya no está acabando el tiempo, es que ustedes lo lean, ¿sí? Lo descarguen, lo guarden, porque pues, es bueno que lo tengan ahí y lo estén consultando o saquen un tiempo para que lo puedan estudiar, ¿sí? Y cualquier duda, inquietud, pues en las clases podamos resolverla, ¿sí? Está la inyección monopunto y multipunto. Monopunto es que va a utilizar solamente un inyector para los 4 cilindros. Si estamos hablando de un motor a 4 cilindros, pero puede ser de 3 cilindros, puede ser motores de 2 cilindros, de 1 cilindro, que hay monocilíndricos, puede ser de 5 cilindros. Y la inyección multipunto es que va a utilizar un inyector por cada cilindro. ¿Cuál es mejor? Obviamente la inyección multipunto. ¿Por qué? Porque en la monopunto hay desperdicio de combustible. Recuerden que la inyección se da en un orden de encendido. Normalmente es 1, 3, 4, 2. O sea, primero se va a inyectar en el 1, luego en el 3, después en el 4 y después en el 2. En este inyector, digamos que le corresponde al 1, él va a inyectar. Pero debido a la lejanía que hay, todo el combustible que inyectan aquí en el cuerpo de la mariposa no va a llegar al 1, sino que va a llegar una parte y otra parte se va a quedar en el camino o va a ir hacia otros cilindros. Entonces, por eso hay pérdida de combustible. Y funciona normalmente en la monopunto, funciona muy bien para los cilindros que están al frente, o sea, para el 2 y el 3, funcionan bien. Pero los que están a los costados, que están más lejos del inyector, más difícil es hacer llegar el combustible. Entonces, por eso el monopunto dejó de utilizarse y la mayoría de la inyección ya es multipunto. Se dispone de un inyector por cada cilindro. La inyección puede producirse
el colector de admisión o directamente en el cilindro, o sea, si es indirecta o directa. Y este tipo de inyección es mucho más eficaz que la monopunto. ¿Listo? Bueno, ahora sí cuéntenme, ¿alguna pregunta, alguna duda, inquietud referente a lo que acabamos de ver? ¿Tienen las manos levantadas? Si van a preguntar Ronald o Luis, pueden preguntar. Si no, entonces bajan la mano, por favor. Luis Espite dice que para mí todo claro. Listo. Listo. Entonces, de todas maneras, como les digo, estudien el material y la otra clase sincrónica, pues yo les digo, creo que para esta semana que viene vamos a ver 2 clases. Esta semana que viene vemos 2 clases y la siguiente vemos otras 2. O sea, tendremos 5 clases sincrónicas. Y este fin de semana queda subido todo el material para que desarrollen todo el material sin ningún problema. Ronald Londoño, bien pueda. Profe, una pregunta, profe, una pregunta. Lo que pasa es que tengo entendido que la inyección en gasolina es diferente a la inyección en diésel. Creo que la inyección en diésel se aplica es a alta temperatura. Y pues en gasolina he estudiado un poco esa parte y pues veo esa diferencia, ¿no? Sí, claro, incluso los inyectores son distintos porque los diésel tienen que soportar muchas presiones, por lo que dice el compañero ahí, alguien escribió en el chat, y es que los diésel no tienen bujías, sino que los diésel utilizan o encienden el ACPM, el aceite combustible para motor, lo encienden con alta temperatura, o sea, comprimen tanto el aire en la carrera de compresión del pistón que se llegan a altísimas presiones y altas temperaturas que cuando se inyecta la CPM, se atomiza la CPM, él se empieza a quemar sin necesidad de chispa, como es el motor a gasolina. Entonces, como soporta tanta temperatura y tanto calor, los inyectores son de un acero especial para soportar todas esas temperaturas porque el inyector va directamente a la cámara soportando toda esa compresión. Pero en cambio el gas, los inyectores son de pasta. Esos inyectores van por fuera, ¿sí? Van en el colector de admisión, cerca a la válvula de admisión, y esos inyectores pues no tienen que soportar todas esas cargas y sí necesita una chispa. O sea, el encendido es totalmente diferente. Sí necesita de que una bujía genere un salto de corriente para quemar el gas. ¿Listo? ¿Quién más levantó la mano? John Romero y Alfredo Cruz. Yo, profesor Omar Silva. Omar Silva, bien pueda. Ok, profesor, quería hacer un comentario. Hay 2 tipos de inyectores, supuestamente, uno electrónico y uno que son de alta presión. Los electrónicos son los que llevan el cableado y los de alta presión es porque necesitan una bomba de inyección para poder abrirlos y mandar el combustible. Sí, pero en alta presión hay 2 tipos de inyectores. La alta presión hay mecánicos y hay Por eso electrónicos. los mecánicos y los electrónicos, fue lo que dije yo, los 2 tipos de inyectores que había. Sí, señor, es correcto. Y en unos Mercedes-Benz que trajeron ese sistema de inyectores mecánicos, al igual que el Ford Sierra, también inyección, trajo los primeros Ford Sierra que salieron en el mundo fueron con inyección mecánica. Okay. En el año 1986, algo así, salieron esos carros. Después fue que salieron las inyección electrónicas. Sí, lo que está diciendo el compañero de inyección mecánica es que no necesitan de cables, no necesitan de electricidad para abrir. Simplemente una bomba genera alta presión y cuando ya llega una presión específica, el inyector se abre porque esa presión vence una resistencia de un resorte que lleva internamente el inyector, permitiendo que la aguja se abra y atomiza el combustible, que inclusive es un sistema utilizado en motores diésel,
de motores viejitos que todavía uno los ve por ahí. Ok, perfecto. Gracias por Listo, ¿no? A la usted. atención. Bueno, ya para terminar, les recuerdo que esta es la evidencia, ¿sí? Ese taller es muy sencillo. Realizar en el cuaderno o en medios digitales, Word, cuando lo realizan en Word, obviamente después lo convierten a PDF, porque PDF es un documento más liviano. La siguiente investigación, ¿qué son los hidrocarburos? Usted va a investigar cómo están compuestos los hidrocarburos, qué tipos de hidrocarburos hay. Entonces, vamos a encontrar el gas natural vehicular es un hidrocarburo, el gas licuado de petróleo es un hidrocarburo, el ACPM es un hidrocarburo, la gasolina es un hidrocarburo. Composición del aire. ¿Cómo está compuesto el aire? El aire no solamente tiene oxígeno, el aire también tiene otros componentes, ¿sí? Tiene nitrógeno, tiene otros gases nobles. ¿Cuánto pesa el aire? ¿Cómo se comporta el aire en peso, en volumen? ¿Sí? Y consultar la resolución del Ministerio de Ambiente. Aquí dice la del 2008, pero ya hay una más reciente. Investiguen la resolución más reciente, ¿sí? Yo puse la del 2008, pero ya hay una más reciente. Usted puede buscar en Google cuál es la resolución más reciente del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que especifica los límites máximos de emisiones permisibles, ¿sí? Entonces usted las va a investigar sobre el hidrocarburo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? Elaborar un cuadro comparativo en el que se aprecien los límites de esos 4 gases de acuerdo al año modelo, tanto para motores que funcionen a gasolina y gas natural vehicular, ¿sí? Hacemos un cuadro comparativo ahí y puede colocar de pronto un vehículo del año 2000 y uno ahorita del 2025, ¿sí? Para comparar cómo el modelo de un vehículo uno puede contaminar más y el otro contamina menos. Listo. De todas maneras, recuerden que estamos en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda o inquietud pueden hacer la consulta. Listo. Bueno, si no hay más dudas y preguntas, vamos a dejar hasta ahí. Ya son las 7:33 porque tengo ahorita otro compromiso ahorita con otro grupo. Profe, el link Entonces, de Classroom, porfa. sí, ya se los comparto. Ya se los comparto. De todas maneras, aquí ya tengo la evidencia de los que estuvieron aquí. Yo se los voy a compartir por el grupo y la diligenciamos. Listo, ya la voy a compartir por el grupo. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, a ustedes, muchas gracias por su atención. Bendiciones para todos. Que tengan feliz noche y ahí estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Buenas profe. noches, Feliz noche. profe. Gracias, Oscar Muchas Sierra. gracias, profe. Resolución 2254 del 2017. Esa es, muy bien. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. No, a ustedes. Con mucho gusto. Feliz Gracias. noche.